Tu ciclo menstrual ya no es como siempre fue. Hay noches en las que simplemente no puedes conciliar el sueño, y cuando finalmente lo logras, te despiertas empapada de sudor. Tu corazón se acelera de repente, sin que hayas hecho ningún esfuerzo físico. ¿Has notado que tu ropa ajusta diferente alrededor de la cintura, aunque tu alimentación no ha cambiado en absoluto? Sientes picazón en los oídos sin ninguna razón que lo explique. Las tareas del trabajo que antes hacías con fluidez ahora te exigen el doble de energía. Intentas concentrarte y la mente simplemente no responde como antes. Y lo que más te desconcierta, te sientes como una versión diferente de ti misma, más ansiosa, más irritable, más confundida, de una manera que no reconoces y que no sabes cómo explicar. Entonces, empiezas a buscar respuestas. Visitas al cardiólogo por esas palpitaciones inexplicables, al otorrinolaringólogo por esa picazón persistente en los oídos, al neurólogo porque tus olvidos te preocupan, quizás hasta el psicólogo o psiquiatra porque tu estado de ánimo ya no es el de siempre. Y después de todas esas consultas, de todos esos análisis y diagnósticos, nadie, ni uno solo de esos especialistas, pronuncia la palabra que podría unir todos esos puntos y darte una respuesta clara: perimenopausia. En este video voy a explicarte detalladamente cuáles son las 10 señales más comunes de que tu cuerpo está iniciando la transición hacia la menopausia. También voy a contarte algo que ocurre con bastante frecuencia en mi propia consulta y que creo que te sorprenderá mucho. Primero, lo esencial: ¿qué es la perimenopausia y cuáles son sus etapas? Antes de entrar en los síntomas, necesito explicarte algo fundamental que la mayoría de las mujeres desconoce. La perimenopausia no es un evento único, sino un proceso que ocurre en dos etapas diferenciadas, y entender esa diferencia te ayudará enormemente a interpretar lo que está pasando en tu cuerpo. La Sociedad de Menopausia utiliza un sistema de clasificación llamado STRAW, o Taller sobre las etapas del envejecimiento reproductivo, para definir con precisión en qué punto del proceso se encuentra una mujer. Este sistema es como un mapa del camino que recorre el cuerpo femenino hacia el final de la etapa reproductiva. La perimenopausia temprana inicia cuando tu ciclo comienza a desviarse 7 días o más respecto a lo que era habitual para ti, y esto ocurre de manera repetida. Por ejemplo, si tu menstruación siempre llegaba cada 28 días y ahora llega cada 21 o cada 35 días, y este patrón se convierte en la norma, tu cuerpo te está enviando un mensaje claro. En esta etapa, algo importante, el estrógeno todavía no ha disminuido de manera sostenida. Lo que está ocurriendo es que fluctúa de forma errática e impredecible. A veces sube por encima de lo normal, a veces baja, y son precisamente esas fluctuaciones las que generan muchos de los síntomas tempranos. La perimenopausia tardía comienza cuando empiezas a saltarte periodos por completo, con intervalos de 60 días o más entre una menstruación y la siguiente. En este punto, el estrógeno ya está disminuyendo de manera más constante y sostenida, y los síntomas suelen intensificarse notablemente. Esta etapa concluye cuando han transcurrido 12 meses consecutivos sin ninguna menstruación. Ese momento marca oficialmente la llegada a la menopausia. Ahora sí, con ese contexto claro, revisemos las 10 señales. Señal 1. Periodos más abundantes, no más ligeros como muchas esperan. La mayoría de las mujeres asumen que cuando la perimenopausia llega, sus menstruaciones se volverán más cortas y escasas. Y aunque eso puede ocurrir eventualmente, lo que sucede en la etapa temprana suele ser exactamente lo contrario. Los periodos se vuelven más intensos, más abundantes y en ocasiones más dolorosos. La razón es la siguiente. Recuerda que en la perimenopausia temprana, el estrógeno no ha bajado, sino que fluctúa. Cuando los niveles de estrógeno se elevan por encima de lo habitual, estimulan el endometrio, el revestimiento interno del útero, haciéndolo crecer más de lo normal. Cuando llega la menstruación y ese revestimiento más grueso se desprende, el sangrado es considerablemente más abundante. Algunas mujeres experimentan coágulos, mayor duración del sangrado o una intensidad que las obliga a cambiar su rutina diaria. Esto puede ser sorprendente e incluso alarmante si no sabes qué es esperable. Por supuesto,
Siempre es importante descartar otras causas como fibromas, pólipos o alteraciones de la coagulación, pero en muchos casos, la fluctuación hormonal propia de la perimenopausia es la responsable. Señal 2. Sensibilidad y dolor en los senos. El tejido mamario es extremadamente sensible a los cambios en los niveles de estrógeno. Cuando esta hormona aumenta, estimula directamente ese tejido, provocando hinchazón, sensibilidad al tacto y un dolor sordo o una sensación de pesadez que muchas mujeres describen como diferente a lo que estaban acostumbradas antes de la menstruación. Puede durar más días, presentarse en momentos distintos del ciclo o sentirse más intenso de lo habitual. Este es un síntoma muy característico de la perimenopausia temprana. No significa que los niveles de estrógeno sean bajos. Al contrario, en esta fase los niveles son irregulares y pueden estar elevados en determinados momentos y el tejido mamario está respondiendo a esas subidas y bajadas. Si notas un nuevo bulto, cambios en la forma, secreción del pepón o cualquier otro cambio que te preocupe, siempre consulta con tu médico para descartar otras causas. Señal 3. Sofocos y sudores nocturnos. Es el síntoma más reconocido y más asociado a la menopausia, aunque en realidad puede comenzar durante la perimenopausia, a veces incluso años antes de la última menstruación. Un sofoco es una sensación repentina de calor intenso que generalmente se origina en el pecho y asciende hacia el cuello y la cara. Suele venir acompañado de sudoración, enrojecimiento de la piel y en muchos casos palpitaciones. La mayoría de los sofocos duran entre 1 y 5 minutos, aunque para la mujer que los experimenta pueden sentirse como una eternidad. ¿Qué está ocurriendo en el cerebro? El estrógeno actúa directamente sobre el hipotálamo, la región cerebral que funciona como termostato del cuerpo. Cuando los niveles de estrógeno comienzan a fluctuar, el hipotálamo se vuelve hipersensible. Percibe el más mínimo cambio en la temperatura corporal como si fuera una amenaza y reacciona de forma exagerada, desencadenando una descarga repentina de calor hacia la superficie de la piel. Eso es el sofoco. Por la noche, el mismo mecanismo se activa de manera ligeramente diferente. Durante el sueño, la temperatura corporal central desciende de forma natural como parte del ciclo circadiano. En la perimenopausia, ese pequeño descenso puede ser suficiente para disparar al hipotálamo. La mujer se despierta bañada en sueño y a medida que ese sudor se evapora, siente un frío intenso que la hace temblar. Esos son los sudores nocturnos. Los sofocos y los sudores nocturnos tienden a empeorar en la perimenopausia latira, cuando los niveles de estrógeno disminuyen de manera más pronunciada. Dato importante, los sofocos no son simplemente un inconveniente estético. Las investigaciones más recientes sugieren que las mujeres que experimentan sofocos frecuentes y severos podrían tener un mayor riesgo cardiovascular a largo plazo, lo que refuerza la importancia de abordarlos adecuadamente y no ignorarlos. Señal 4. Dolores articulares y hombro congelado. Este síntoma toma por sorpresa a muchas mujeres porque no suelen asociarlo con los cambios hormonales. El estrógeno tiene un potente efecto antiinflamatorio sobre las articulaciones de todo el cuerpo. Cuando sus niveles comienzan a fluctuar y descender, esa protección natural se debilita. Las articulaciones de las rodillas, caderas, manos, muñecas, la columna vertebral y los hombros pueden volverse rígidas, inflamadas y dolorosas. Muchas mujeres asumen que se trata de artritis o de los efectos naturales del envejecimiento, y si bien ambas cosas pueden coincidir, en muchos casos las hormonas juegan un papel determinante que nunca se considera. El hombro congelado, cuyo nombre médico es capsulitis adhesiva, es un ejemplo particularmente llamativo. Es mucho más frecuente en mujeres perimenopáusicas y menopáusicas de lo que la mayoría de la gente imagina. El tejido conectivo dentro de la articulación del hombro tiene receptores de estrógeno. Cuando esta hormona cae, ese tejido pierde flexibilidad, se inflama y puede desarrollar tejido cicatricial. El resultado es una articulación cada vez más limitada y dolorosa. Las mujeres suelen atribuirlo a haber cargado algo pesado o a un movimiento brusco, pero lo que realmente preparó el terreno para esa lesión fue el cambio hormonal que estaba ocurriendo de fondo. En mi práctica, algo muy revelador ocurre con frecuencia. Mi esposo es reumatólogo, especialista en articulaciones y enfermedades inflamatorias. Compartimos muchas pacientes. Ellas vienen a él por sus dolores articulares y a mí por sus hormonas.
Lo que hemos observado repetidamente es que cuando las pacientes inician la terapia hormonal de reemplazo, los dolores articulares mejoran de forma notable y en algunos casos desaparecen por completo. Hay mujeres que ya no necesitan continuar viéndolo. Los dos nos disputamos amablemente el crédito de esas mejorías. Él insiste en que fue su inyección, pero entre nosotras, la mayor parte del mérito le pertenece a la terapia hormonal. Señal 5. Palpitaciones cardíacas. Este síntoma es uno de los que más alarma genera, y con razón. Estás sentada en el sofá, leyendo, trabajando, sin hacer ningún esfuerzo físico, y de repente sientes que tu corazón se acelera, palpita con fuerza o se salta un latido. Es desconcertante y puede ser aterrador. Muchas mujeres terminan en urgencias pensando que están sufriendo un episodio cardíaco. Sin embargo, el bajo nivel de estrógeno es una de las causas menos reconocidas de palpitaciones en mujeres de entre 40 y 55 años. La explicación fisiológica es la siguiente. El corazón tiene un marcapasos interno llamado nódulo sinoauricular, o nódulo SA, que es un pequeño grupo de células encargadas de enviar las señales eléctricas que coordinan cada latido. Ese nódulo tiene receptores de estrógeno. Esta hormona contribuye a mantener el sistema eléctrico del corazón estable y regular. Cuando el estrógeno fluctúa y desciende, esa estabilidad se ve alterada, y el resultado puede ser taquicardia, sensación de aleteo en el pecho o la inquietante percepción de que el corazón se detiene un instante antes de continuar. Es absolutamente necesario consultar con un cardiólogo si experimentas palpitaciones. Siempre hay que descartar primero una causa cardíaca real. Pero si el corazón ha sido evaluado y todo está en orden, si el electrocardiograma, el Holter y los demás estudios son normales, entonces la deficiencia de estrógeno puede ser la explicación que nadie te había dicho hasta ahora. No he cambiado nada. Como igual que siempre. Hago el mismo ejercicio, pero mi ropa ya no me queda. Esta es una de las frases que más escucho en mi consulta. Y esas mujeres tienen toda la razón. No están exagerando ni equivocándose. El cambio en la distribución de la grasa corporal durante la perimenopausia es real y tiene una explicación hormonal muy concreta. El estrógeno interviene directamente en cómo el cuerpo almacena y distribuye la grasa. Cuando los niveles de esta hormona son normales, la grasa tiende a depositarse en las caderas, los muslos y las nalgas, lo que se conoce como distribución ginoide. Cuando el estrógeno disminuye, ese patrón cambia. La grasa migra hacia el abdomen, distribución androide o central. Este cambio no depende de cuánto comas ni de cuánto te muevas. Es un efecto directo de la caída hormonal. Pero hay otro mecanismo igualmente importante. El estrógeno también regula la sensibilidad a la insulina. Cuando sus niveles bajan, el cuerpo se vuelve más resistente a esta hormona, lo que significa que procesa el azúcar con menos eficiencia y tiende a almacenar más glucosa en forma de grasa, especialmente alrededor del abdomen. Esto también aumenta el riesgo de desarrollar síndrome metabólico y diabetes tipo 2 si no se aborda adecuadamente. Por eso, la grasa abdominal en la menopausia no es solo una cuestión estética, es una señal metabólica que merece atención médica. Señal 7. Insomnio y alteraciones del sueño. Los problemas para dormir durante la perimenopausia van más allá de despertarse por los sudores nocturnos o las palpitaciones, aunque esos factores sin duda los empeoran. Hay un mecanismo hormonal independiente que afecta directamente la calidad del sueño. La progesterona, una hormona que también disminuye durante la perimenopausia, tiene un efecto naturalmente sedante y calmante sobre el sistema nervioso central. Favorece la conciliación del sueño y contribuye a mantener un sueño profundo y reparador. A medida que sus niveles caen, ese efecto calmante desaparece. El estrógeno también influye en los patrones del sueño, regulando la temperatura corporal nocturna y modulando los neurotransmisores relacionados con el descanso. Cuando ambas hormonas se desestabilizan al mismo tiempo, dormir bien se convierte en un auténtico desafío. Muchas mujeres describen que se despiertan repentinamente a las 3 o 4 de la madrugada sin ninguna razón aparente, con la mente completamente activa e incapaz de volver a dormirse. Otras consiguen conciliar el sueño sin problema, pero se despiertan varias veces durante la noche. Y la privación crónica de sueño tiene consecuencias en cadena. Empeora el estado de ánimo, aumenta la irritabilidad, deteriora la función cognitiva, favorece el aumento de peso, intensifica el dolor articular y reduce la capacidad del sistema inmune. Tratar el insomnio perimenopáusico no es un lujo,
es una necesidad de salud. Señal 8. Sequedad generalizada, incluida la picazón en los oídos. Los receptores de estrógeno están distribuidos por todo el cuerpo, no solo en el sistema reproductivo. Por eso, cuando los niveles de esta hormona disminuyen, la sequedad puede manifestarse en múltiples lugares simultáneamente. La piel se vuelve más seca, menos elástica y propensa a la picazón. Los ojos se sienten secos, irritados o con sensación de arenilla. Algunas mujeres notan sequedad nasal y uno de los síntomas más curiosos e inesperados es la picazón en los oídos. La piel del canal auditivo también tiene receptores de estrógeno, y cuando esta hormona escasea, esa zona puede volverse seca e irritada. He atendido pacientes que pasaron meses consultando a especialistas en otorrinolaringología convencidas de que tenían una afección del oído o una alergia, cuando en realidad el origen era la pérdida de estrógeno. La sequedad vaginal y el adelgazamiento de los tejidos genitourinarios también tienen consecuencias más allá del plano sexual. La uretra y la vejiga también dependen del estrógeno para mantener sus tejidos saludables. Cuando este falta, puede aparecer urgencia urinaria, mayor frecuencia para orinar, dolor al vaciar la vejiga e infecciones urinarias de repetición que desconciertan tanto a la paciente como al médico que las trata si no se considera el contexto hormonal. Señal 9. Cambios de humor, ansiedad, irritabilidad y estado de ánimo bajo. El estrógeno no solo actúa sobre el sistema reproductivo o los huesos, también es una hormona profundamente neurológica. Modula los niveles de serotonina, el neurotransmisor del bienestar, dopamina, relacionada con la motivación y el placer, y GABA, el principal inhibidor del sistema nervioso, responsable de la calma y la relajación. Cuando el estrógeno se desestabiliza, todos esos sistemas también se alteran. El resultado puede ser ansiedad que aparece sin detonante claro, una irritabilidad que se dispara con facilidad ante cosas que antes no te afectaban, sensación de estar emocionalmente desbordada o un estado de ánimo persistentemente bajo que no responde a los esfuerzos habituales por levantarlo. Muchas mujeres son diagnosticadas erróneamente con trastorno de ansiedad o depresión y comienzan tratamientos que no abordan la causa real. Los cambios de humor no solo afectan a la mujer que atraviesa la perimenopausia, también tienen un impacto real en quienes la rodean. En mi consulta, después de que las pacientes inician la terapia hormonal, es frecuente escucharlas decir que sus parejas, sus hijos, sus compañeras de trabajo están agradecidos. Una de mis pacientes me dijo que su equipo entero en la oficina le había pedido que me mandara flores. Y lo más importante de todo, las propias mujeres se sienten aliviadas de volver a reconocerse a sí mismas. Señal 10. Niebla mental, problemas de memoria y empeoramiento del TDAH. El estrógeno es una hormona neuroprotectora. Favorece el flujo sanguíneo cerebral, protege las neuronas del daño oxidativo, apoya las vías de la memoria y mejora la velocidad de procesamiento cognitivo y la capacidad de atención. Cuando sus niveles se vuelven inestables, el impacto se siente en la mente de manera muy concreta. Estás en medio de una conversación y el hilo del pensamiento simplemente se corta. Abres el portátil para hacer algo específico y al encenderlo ya no recuerdas qué era. Comienzas una tarea, algo te distrae, comienzas otra y al final del día ninguna de las dos está terminada. Antes eras capaz de gestionar múltiples responsabilidades con facilidad. Ahora tienes que esforzarte el doble para lograr la mitad. Esto no es demencia temprana, es lo que ocurre cuando el estrógeno, una hormona de la que tu cerebro ha dependido durante décadas, comienza a fluctuar de manera impredecible. Para las mujeres que ya tenían diagnóstico de TDAH, esta etapa puede resultar especialmente desafiante. El estrógeno refuerza la capacidad del cerebro para mantener la atención, inhibir distracciones y sostener el esfuerzo cognitivo. Cuando comienza a fallar, todo lo que ya era difícil de gestionar se vuelve significativamente más complicado. Incluso si el TDAH estaba bien controlado con medicación o estrategias, la desestabilización hormonal puede hacer que esas herramientas dejen de ser suficientes. Una aclaración importante sobre los análisis de sangre y FSH. Un tema que genera mucha confusión en la consulta es el de la FSH, la hormona folículo estimulante.
Muchas mujeres llegan diciéndome, me hicieron el análisis, la FSH está normal y mi médico me dijo que no estoy en la perimenopausia, y yo lo veo constantemente. Permíteme aclararlo con precisión. La FSH es una hormona producida por la hipófisis que le indica a los ovarios que produzcan estrógeno. A medida que los ovarios envejecen y su función disminuye, la hipófisis produce más FSH en un intento de estimularlos más. Por eso, un nivel elevado de FSH puede apoyar el diagnóstico de perimenopausia. Pero un nivel normal de FSH no lo descarta. Durante la transición, los niveles de FSH fluctúan enormemente. Pueden estar elevados una semana y completamente normales 2 semanas después en la misma mujer. Un único resultado tomado en un día cualquiera no refleja el panorama completo. La perimenopausia es fundamentalmente un diagnóstico clínico. Se basa en los síntomas que describe la mujer y en su historial menstrual, no en un solo valor de laboratorio. La excepción son aquellas mujeres que no pueden usar el ciclo como referencia, quienes se han sometido a una histerectomía, sin útero no hay menstruación que observar, a una ablación endometrial, el revestimiento fue destruido y el sangrado ya no es confiable, o quienes toman anticonceptivos hormonales, el ciclo está regulado artificialmente, no por las propias hormonas. En estos casos, los análisis de sangre, incluyendo la FSH y el estradiol, adquieren mucha mayor relevancia diagnóstica. No todo es perimenopausia, diagnóstico diferencial. Algo que considero fundamental es no asumir automáticamente que todos los síntomas son de origen hormonal. Otras condiciones pueden producir molestias muy similares y muchas de ellas tienen tratamiento específico y muy efectivo. Cuando la sudoración excesiva es el síntoma principal, siempre evalúo la función tiroidea y los niveles de IGF-1. Un hipertiroidismo puede causar una sudoración profusa que imita perfectamente los sofocos. Un exceso de hormona del crecimiento, que se refleja en el IGF-1, es una causa de sudoración que puede pasar años sin ser diagnosticada. Cuando las palpitaciones son lo que más preocupa, el primer paso ineludible es la evaluación cardiológica. Una vez descartada cualquier causa cardíaca, reviso los niveles de magnesio, tiamina, vitamina B1, hemograma completo e hierro. La anemia es una causa sorprendentemente frecuente y frecuentemente ignorada de taquicardia. Tanto el magnesio bajo como la deficiencia de tiamina afectan el funcionamiento del sistema eléctrico del corazón. Cuando los periodos irregulares son el síntoma principal, evalúo los niveles de prolactina y la función tiroidea. Ambas alteraciones pueden desregular el ciclo de una manera casi idéntica a la perimenopausia, pero a diferencia de esta, son completamente reversibles una vez identificadas y tratadas. Opciones de tratamiento. Hay mucho que se puede hacer. Una vez descartadas otras causas y confirmado el contexto perimenopáusico, existe una variedad de opciones terapéuticas que pueden marcar una diferencia enorme en la calidad de vida. Algunas mujeres responden muy bien a la progesterona sola tomada antes de acostarse, especialmente al inicio de la perimenopausia, cuando el problema principal es la fluctuación del ciclo y los trastornos del sueño. Para otras es necesario añadir estrógeno, habitualmente en forma de parche transdérmico o gel de aplicación cutánea, formas que generalmente prefiero al estrógeno oral porque evitan el primer paso hepático y tienen un perfil de seguridad más favorable. Para la sequedad vaginal y los síntomas urinarios, el estradiol vaginal, el estriol vaginal o la DHEA intravaginal son opciones excelentes que actúan localmente sin producir una absorción sistémica significativa, por lo que son adecuadas incluso para mujeres con ciertas contraindicaciones para la terapia hormonal sistémica. Algunas mujeres también se benefician de añadir testosterona en dosis bajas para mejorar la energía, recuperar masa muscular magra, mejorar la concentración y restaurar la libido. Y para quienes tienen contraindicaciones reales para las hormonas, existen otras opciones farmacológicas y no farmacológicas que vale la pena explorar y discutir con su médico. Lo más importante es esto: no tienes que resignarte a sentirte así. La perimenopausia no es una sentencia, es una transición biológica que, bien entendida y bien acompañada, se puede atravesar con mucho más bienestar del que la mayoría de las mujeres creen posible. Si este video te ha resultado útil, dale a me gusta. Ese pequeño gesto ayuda a que otras mujeres que necesitan esta información puedan encontrarla más fácilmente.
Suscríbete para no perderte el próximo video. Este contenido tiene fines exclusivamente educativos e informativos y no sustituye el asesoramiento médico personalizado. Siempre consulta con tu médico o especialista para evaluar tu situación particular.